Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hay una ciudad muy grande y hermosa ciudad donde habita Dios. Allí solo irán los que son comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir a esas mansiones donde morarán los hijos de Dios. Oh, yo quiero ir junto con los santos, cantando alabanza a nuestro Señor. Allí solo habrá los que son comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Le damos la bienvenida y los saludamos en ese precioso nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos y una vez más estamos acá agradecidos del Señor, agradeciéndole. Eso es lo primero que sentimos en nuestro corazón, agradecerle a Él por tantas maravillas, por tantas cosas buenas, por todas las cosas que como Él obra. Y una vez más, no tenemos palabras, no tenemos cómo pagarle a nuestro Señor. No hay palabras en el mundo. Como dice la palabra, es algo inefable. Cuando la palabra nos habla de inefable, es algo que no se puede expresar con palabras. El agradecimiento nuestro hacia nuestro Señor por habernos ayudado, por habernos sacado de la condición del mundo donde estábamos, por haber hecho tanto por nosotros sin nosotros merecernos nada. Eso es gracia del Señor, esa es la misericordia de Dios expresada, o la misericordia de Dios siendo manifestada. Y estando nosotros dispuestos, porque es un requisito indispensable que cada uno de nosotros, si vamos a caminar con el Señor, si vamos a hacer lo que el Señor nos diga, no le estamos hablando sobre o de ser un religioso, de profesar ser un evangélico o algo así. No estamos hablando de eso, le estamos hablando más allá de eso.
Le estamos hablando sobre vivir, de vivir la palabra. No ver las cosas espirituales solamente por encimita. No. Solamente lo que está por encima, como podemos hacer nosotros humanamente, que nosotros, dijo el profeta Samuel, o le dijo Dios al profeta Samuel, porque él estaba viendo la parte externa del hombre, pero Dios le dijo, no, yo veo el corazón, y así mismo debemos hacer nosotros. Todas las cosas debemos examinarlas espiritualmente, todos los aspectos de nuestra vida, todo cuantas cosas ocurran, todas esas cosas debemos examinarlas espiritualmente, llevarlas a la palabra y a orar, pedirle a Dios que nos revele el significado de cada cosa que nos acontezca. Y por eso estamos agradecidos al Señor, porque Él, en este tiempo, que ya sabemos y hemos hablado en otras ocasiones, que este es el tiempo del fin. Entonces en este tiempo debemos entonces nosotros con más ímpetu, con más fuerza, allegarnos a Dios así en esa forma, en esa búsqueda de la revelación de Dios, en esa búsqueda del Espíritu Santo, en esa búsqueda de Dios mismo, todas las cosas espirituales. Y si alguien se examina su corazón, se examina su vida y ve que aún no tiene el amor de Dios en su corazón, ve que aún es alguien que no le presta atención a las cosas de Dios, entonces es necesario que a partir de ahora lo haga, que a partir de ahora se aboque a eso y que deje ya, debemos cada uno de nosotros dejar de jugar a la religión, debemos dejar de tratar de imitar algo o tratar de hacer algo por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias habilidades, no. Todo debemos llevarlo a la palabra, todo debemos pedirle al Señor guianza, porque es una promesa de Él lo prometió. Él dijo que enviaría el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y por eso estamos en esta hora acá. Y agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar interesados e interesadas en escuchar la palabra del Señor. Porque la palabra es la verdad y la verdad es la que nos liberta a cada uno de nosotros, no solamente a usted, a todos. La palabra, si Dios hubiese tenido algo mejor que darnos, nos lo hubiese dado. Pero lo mejor que Él tenía para darnos, nos lo dio, la palabra. Porque su palabra es Él, es Él mismo. Entonces Él no se puede faltar Él mismo, Él no puede serse infiel Él mismo. No, Él es fiel. Él cumple su palabra. Dice la palabra de Dios que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Él está más interesado que nosotros en manifestar la palabra, en ponerla por obra. Pero Él está esperando por nosotros. Él está esperando que nosotros demos el paso. Porque siempre tenemos un paso que dar. Y cuando damos el primero, tenemos que seguir dando el otro para poder caminar, para poder llegar al sitio donde vamos. ¿Y cuál es ese sitio donde vamos? El cielo, la eternidad. Allí es donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere devolvernos. O quiere volver otra vez, regresarnos a la forma original, a como éramos en el principio. Porque en este tiempo estamos viendo la humanidad, viendo todas las cosas humanamente, todo está en decadencia. Todo está en corrupción. No hay nada que el hombre busque algo limpio, no. El hombre y la mujer, no. Entonces, eso es lo que debemos buscar. Y a eso es que quiere Dios llevarnos, regresarnos a esa condición. Por eso en este día estamos nuevamente con el mismo tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos.
Y como subtítulo traemos el tema redención, porque hay muchas cosas en cuanto a la redención que si no estamos claros en esto, se nos puede pasar por alto. Entonces cuando Dios se manifieste, cuando Dios hable, cuando Dios haga algo, vamos a quedar mirando lejos, como dicen por ahí. Vamos a quedar, o sea, no vamos a entender, pero necesitamos entonces que Dios nos dé a conocer esas cosas que no conocemos sobre la redención, no solamente sobre la redención, sobre el amor, sobre todas estas maravillas, todos esos tesoros que Dios tiene para nosotros, sobre la justificación, la santificación, el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que hablar. Ese es un tema interminable. Y imagínense, si la Biblia dice que si hubiesen escrito todas las cosas que el Señor Jesús hizo, no cabrían los libros en este mundo. Entonces, todas las cosas que nosotros debemos manifestar y hacer son esas mismas que no quedaron escritas. Y las que quedaron escritas con más razón, porque aquí quedaron escritas para nuestra enseñanza y nuestra admonición, que es nuestra enseñanza y nuestra corrección. Entonces, vamos a comenzar entonces en eso. A partir de hoy, si usted era un creyente, usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, pero por cualquiera haya sido la circunstancia, usted se apartó de la palabra, se apartó del Señor, ahora sigue haciendo las cosas que hacía antes, entonces es necesario que regrese. Dios está esperándolo con las manos abiertas, con los brazos abiertos, para darle a conocer a usted esas cosas que no conoce, esas cosas por las cuales usted se apartó. Dios quiere darle a conocer cómo las va a enfrentar, porque van a seguir viniendo las cosas. Usted hoy, en el día de hoy, quiera Dios que usted tome una decisión de reconciliarse con el Señor. Y no es que las cosas van a ir de aquí en adelante diferentes, no. Ahí va a venir el enemigo nuevamente a tentarlo, a insinuársele, a ponerle trampa. Pero para eso está Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo lo hace Dios? De esa forma, advirtiéndole a usted, enseñándole cómo usar esas armas que Dios le dio. Pero tiene que estar seguro que usted tenga esas armas, que tenga ese traje puesto, esa armadura. La armadura de Dios tiene que tenerla puesta para ponerla a trabajar. Las armas, póngalas a trabajar. Cuando se aparezca el enemigo, dele con el arma. ¿Y cuáles son esas armas? Bueno, ahí tiene la oración, tiene la palabra, tiene muchas cosas. Tiene el escudo de la fe. Entonces, vamos a poner a trabajar eso, para que no nos agarre el enemigo desprevenido y nos vaya a causar un daño. Porque él está esperando que nosotros nos descuidemos. Cuando digo nosotros, lo incluyo a usted. Que nos descuidemos para entrar y hacer daño. Pero si estamos alerta, estamos vigilando, estamos orando, lo vamos a ver cuando venga, y cuando se presente, le damos knockout de una vez. Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, leyendo en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el capítulo completo, para después, orar y pedirle al Señor que nos revele esta palabra, que es lo que Él nos quiere decir en el día de hoy. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 1, dice el Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba o prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformando a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos, en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes o de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el espíritu de caridad hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Oremos. Señor bendito, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por haber puesto, Señor, este sentir en nuestros corazones, por haber puesto esa oportunidad, Señor, que nos has dado en nuestra vida. Tú, Señor, estás dando órdenes, Señor, hoy en día, y nosotros te agradecemos por tomarnos en cuenta. Tú le hablas a todos, Señor. Tú envías tu palabra, porque tú no haces acepción de personas. Tú envías tu palabra y le hablas a todo aquel, Señor. Todo aquel que pueda percibirte con sus oídos, tú le hablas, Señor. Pero tú sabes, Señor, que no todos te van a obedecer. Solamente un pequeño remanente de los que oyen te obedecen, Señor. Te damos gracias por eso, porque tú has puesto ese espíritu en nosotros,
para obedecerte, como dice tu palabra, Señor, para ser ungidos por ti, para que obtengamos el beneficio de ese beneficio espiritual que tú quieres que cada uno de nosotros tengamos. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú hables por medio nuestro. Revélanos la palabra, Señor. Ponemos en tus manos también a nuestros amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, para la gloria y honra tuya. Te lo pedimos, Señor. Si alguno está enfermo, si alguno está necesitado, sea tu Espíritu Santo, Señor, con ellos y que les dé la solución a sus problemas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra de tu nombre santo y bendito. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la palabra dice que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, que se secó la hierba y la flor se cayó. O sea que no hay algo que nosotros podamos jactarnos, que fuimos nosotros lo que lo hicimos, ¿no? Sino, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Todo lo hace Dios. Y en cuanto a esta palabra redención es un rescate. Redención es algo que nosotros recibimos. Estamos hablando espiritualmente. Dios nos redime espiritualmente, pero fue porque Él pagó el precio, ¿sabes? No fue porque yo soy muy astuto, yo soy muy inteligente, y porque yo hice esto o aquello, por lo que sea. No, nada de eso. Nosotros no podremos nunca pagar el precio exigido para nuestro rescate. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros nunca podríamos pagar eso, porque el precio era una vida. Una vida, el pago era una vida. Pero esa vida no puede ser cualquier vida, porque en el Antiguo Testamento la gente los hermanos hacían un sacrificio de un animal y eso cubría el pecado. Y sí eran perdonados, pero no eliminaba completamente el pecado. ¿Por qué? Porque era la vida de un animal. Tenía que ser una vida semejante a nosotros, la que tenía que ser ofrecida. Y esa vida tenía que ser perfecta. Humanamente ninguno de nosotros somos perfectos. Traemos el pecado arrastrando. Traemos el estigma del pecado y por eso ninguno de nosotros pudo pagar ese precio. Si hubiese sido así, cualquiera de los profetas, de los hombres de Dios de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hubiesen estado de acuerdo en pagar ese precio ellos. Hubiesen dado su vida por la salvación de la humanidad. Pero todos somos nacidos en pecado. Entonces tenía que ser una vida sin pecado. Y el único sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. Usted lee la Escritura en el libro de Lucas, el capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Allí está, o sea, nos da a entender Dios, o nos dice que fue sin pecado que el Señor Jesús fue engendrado. Entonces Él es el único. Por eso dice la Biblia también en Apocalipsis que Él era el único digno. Es el único digno de tomar el libro, de desatar sus sellos, de mirarlo. ¿Cuál libro? El libro de redención. No había nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, ni vivo, ni muerto, ni ángeles, nada. No había nadie digno. El único digno es nuestro Señor. Y por eso dice la palabra que somos elegidos. Ya nosotros, usted y yo, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que yo iba a estar acá en el lugar donde estoy y usted iba a estar ahí donde está, escuchando o viendo el servicio. Ya Dios sabía eso. De antemano Dios lo sabía.
Nadie tuvo que enseñarle a Dios. Ya Dios lo sabía ya. Entonces, somos elegidos según la presciencia de Dios, dice la Biblia. Y la presciencia es el previo conocimiento de Dios. Lo que les estoy diciendo, lo que les estoy explicando. Ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que yo iba a estar aquí en este lugar y usted iba a estar ahí. Cada cosa que pasa, nada sorprende a Dios. Dios conoce todas las cosas. Si no, el Señor Jesús no hubiese sabido allá en el huerto de las olivas, cuando fueron a buscarlo para llevárselo, para crucificarlo, preso. El Señor Jesús no hubiese sabido entonces que iban a venir que iban a ir a buscarlo, pero ya Él sabía, porque era Dios hecho carne. Y él sabía que iban a llegar esa noche. ¿Por qué no dijo nada las otras noches? Porque Él sabía que no le iban a llegar. ¿Por qué no pudieron matarlo antes del tiempo? Porque Él sabía que no lo iban a hacer, no iban a poder hacerlo. Ahora, cuando llegó el día y la hora, entonces ese día era que Él sabía que iba a llegar eso. Y así es nuestro Señor. Él sabe todas las cosas, Él conoce todo. Y dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no fue porque nosotros hicimos esto o aquello, le dimos comida al hambriento, al necesitado lo ayudamos. No, esas son cosas buenas, las cuales cada uno de nosotros debe hacer. Pero lo principal, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, es la misericordia de Dios. Lo que tenemos, lo que recibimos, todo es de Dios. Las cosas materiales que nosotros podamos tener, una casa, un carro, lo que sea que tengamos, todo es de Dios. Todo fue creado por Dios. Entonces, no fue porque nosotros nos ganamos algo, no, es por misericordia de Dios. Misericordia es un regalo de Dios que nosotros no nos merecemos. Un regalo inmerecido. Eso es la misericordia. Dice la palabra, nos ha regenerado en esperanza viva. Según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. Y regenerar es regresar. Vamos a buscar por acá, que yo lo dejé anotado por acá. Regenerar es restaurar o regresar. Regresar algo que estaba dañado, regresarlo a su condición buena. Una buena condición, una condición que pueda ser usada. Porque nosotros en esta condición, o sea, en la condición del mundo, en la condición pecadora, Dios no nos podía usar. Mucha gente piensa que solamente inscribirse en el libro de membresía de la iglesia y ya están salvos, ya son salvos, ya Dios los puede usar, se aceptaron al Señor Jesucristo hoy como su Salvador y mañana quieren salir a predicar y quieren salir a evangelizar. No, eso no es así. Debemos esperar, tener paciencia para con Dios y debemos esperar que Dios nos dé la orden. Porque no todos estamos llamados a predicar. No todos estamos llamados a evangelizar. No todos estamos llamados a hacer tal o cual cosa, una manifestación de Dios. No todos tenemos las mismas manifestaciones de Dios. Entonces debemos preocuparnos es por conocer esas cosas. Conocer o que Dios nos revele esas cosas que nosotros ignoramos. Esas cosas. Dice la palabra que Dios nos ha regenerado. O sea, no estamos en una condición caída. Estamos en lo más profundo. Y Dios nos regeneró. ¿Cómo? Metió su mano limpia, su mano santa, ahí en el lodo cenagoso, como dice la Biblia, en el pichaque, en la cochindad.
en el chiquero donde estamos metidos, metió su mano limpia allí, nos sacó, nos limpió, nos dio de su naturaleza divina, o sea, nos regeneró. Al principio estamos en esa condición. Usted puede leer en la Biblia cómo era Adán y Eva en el huerto del Edén. Eran eternos, eran perfectos. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿cuál es la semejanza de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? Perfección, eternidad, amor, armonía. Todas las cosas buenas que usted puede imaginarse o pueda pensar. Esas cosas es lo que Dios, es a donde Dios quiere regresarnos. A donde Dios quiere regenerarnos en esperanza viva. O sea que nosotros debemos esperar eso. No irnos de boca a hacer cualquier cosa por allá porque yo siento así. No debemos dejarnos guiar por nuestro sentir. Debemos dejarnos guiar por Dios, la palabra de Dios expresándose, la palabra de Dios manifestándose. Y dice la palabra, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque si el Señor Jesús no hubiese pagado el precio, entonces no estaríamos hablando de redención, no podríamos ser redimidos. Nadie puede pagar el precio por otra persona. El único que pudo pagar el precio, no solo por una persona, por el mundo, dice la palabra. Todo aquel que crea y que le sirva a Él y que esté dispuesto a servirle en todas las circunstancias. Llueva, truene, relampaguee, así pierda el trabajo, así pierda la familia, así pierda aún hasta la vida. Debemos estar dispuestos a eso, a perder la vida si es necesario, a perder la familia si esa es una consecuencia de obedecerle a Dios. Bueno, el Señor se encargará. El Señor conoce todas las cosas. Entonces, dice la palabra, vamos a seguir leyendo, en el cual vosotros os alegráis. No solamente nos alegramos, estamos felices por eso, porque Dios pagó el precio. Él fue el único que pudo pagar ese precio y lo pagó. Y ese precio fue sangre. Entonces, ¿cómo hace Dios? La gente piensa que va a venir Dios. Dios podría hacerlo así, decir, hablar la palabra y ya, listo, estás redimido. Pero Dios nos pasa por un proceso. Hay un proceso espiritual por el cual nosotros debemos pasar y que muchas personas quieren obviar ese proceso porque es un proceso doloroso. No es una cosa, cualquier cosita que va a hacer Dios, no. Es una regeneración, es la redención, es regresarnos. Es como que usted quiera enderezar un árbol que nació torcido. Imagínese usted, enderezando un árbol que está torcido. Nunca lo podrá hacer. Pero Dios sí lo puede hacer. Nosotros nacimos torcidos. Nosotros nacimos en pecado. Nacimos muertos. Porque la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Nacimos mal. Estábamos fuera de la salvación. Pero Dios hizo lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios lo hizo. ¿Qué hizo Dios? No, lo transformó. No es que lo va a hacer, no, ya lo hizo. Solamente que no se ha manifestado en muchos. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. No se ha manifestado porque no le han obedecido a Dios. Porque una persona que no le obedece a Dios es porque no le cree. Porque ve que en la Biblia dicen que tal cosa no se debe hacer. Pongamos cualquier ejemplo ahí. No se debe hacer.
Y la gente dice, no, sí puedo hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando allí? Es incrédulo a la palabra de Dios. Si Dios dice, vamos a ponerle un ejemplo bíblico, la palabra de Dios dice que el sol se detuvo, pero el hombre dice que no, que eso es imposible, que el sol no se detiene, porque la tierra es la que gira alrededor del sol y alrededor de su eje. El sol no se detiene, dice el hombre, vamos a decir la sabiduría humana. Y la sabiduría humana, dijo el apóstol Santiago, que es terrena, animal y diabólica. Entonces no podemos fundamentar nuestra vida espiritual en algo inestable como eso. En algo terreno, animal y diabólico. No podemos fundamentarnos. Tenemos que fundamentarnos en las cosas de Dios, en lo verdadero, en la palabra. Entonces, ¿cómo nos va a procesar Dios? Dios tiene un proceso. Hay un plan de salvación. Dios tiene su plan. Dios no es como nosotros. Desde antes que hubiera un granito de polvo en existencia, ya Dios sabía todas estas cosas. Entonces, Dios, Él quiso que nosotros, para despertar, o para hacer que nosotros lo amemos a Él lo hace por medio de la obediencia, por medio del sufrimiento. Entonces, para rescatarnos, Él nos mete en dificultades, es lo que dice la Biblia. Él nos pone en problemas. Él nos permite que el diablo nos enferme. Permite que el diablo nos ponga trampa. Permite que el diablo nos meta una zancadilla. Que tengamos dificultades. Para que cuando Él venga a rescatarnos o a hacer efectiva esa herencia en nosotros, entonces ya nosotros estemos ya ejercitados. Porque, vamos a ponerle un ejemplo, un muchachito, un niño, toñeco, cuando tenga que enfrentarse al mundo, cuando tenga que salir a la calle a trabajar, a estudiar, a desenvolverse en la vida, un muchachito que fue toñeco, que no tuvo responsabilidades, que no le pusieron, no, ese no va a poder desenvolverse en el mundo. ¿Por qué? Porque va a tener muchos problemas, va a tener muchas trabas y va a ser flojo para eso, un cobarde. No va a poder enfrentar eso. Pero si desde niño es instruido en enfrentar los problemas, no huirle a los problemas, no, enfrentar los problemas, y hacemos eso en lo natural. Se presenta un problema, buscamos cómo resolverlo, y cuando vemos que no podemos nosotros mismos, o por nosotros mismos no podemos darle solución a la cosa, entonces, bueno, está Dios así esperando. Está el Señor Jesucristo esperando que nosotros le pongamos ese problema a Él en sus manos, para Él resolverlo, porque a Él sí es verdad que no se le atraviesa nada, ¿sabe? Él no es como nosotros, que nosotros cualquier cosita se nos atraviesa y no podemos resolver, pero Dios no. Dios, cuando le ponemos nuestros problemas, nuestras inquietudes, todas esas cosas las ponemos en la mano de Dios, Él las resuelve. Él nos da la solución. Entonces, estamos en el mundo, en la condición del mundo, vamos a decirle, estamos en la edad de la Odisea. Esta es una edad tibia, es miserable, es desventurada, pobre, ciega y desnuda. Tiene 5 cosas en su contra: desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces, para nosotros salir de esa condición, esa es una condición de esclavitud. Nosotros estamos vendidos al pecado. Éramos esclavos del pecado.
Si no, bueno, examine su vida pasada, examine su vida que usted llevaba antes de conocer al Señor. O si no lo ha conocido, desde hoy hacia atrás. Todas las cosas que usted hace, que usted hizo o que piensa hacer. Cosas muchas veces contrarias a la palabra, contrarias a Dios. Entonces eso nos pone en esa condición de esclavo. Le servíamos al mundo, le servíamos al diablo y no sabíamos. Cuando íbamos a los ídolos, a prenderle vela, a ponerle flores, a arrodillarnos, a rezar, a hacer esto, a servirle a una imagen, estábamos sirviéndole al diablo y no sabíamos. ¿Por qué? Porque el enemigo se disfraza. La palabra de Dios nos dice que si usted quiere servirle a Dios, lo haga en espíritu y en verdad, no adorando a una imagen. Ahora, si usted después de hoy, después de escuchar, usted decide que quiere seguir adorando sus imágenes o quiere seguir haciendo lo malo, Dios no lo va a obligar. Dios lo va a dejar quieto. Pero Dios le va a seguir insistiendo porque el amor de Dios es eterno. Dios no se le colma la paciencia así como nosotros. Dios sigue presentándole la verdad. Mientras tanto que usted tenga vida, Dios le sigue diciendo, mira, esto no es así. Lo que estás haciendo, eso no es así. Como estás viendo las cosas, estás hablando mal, eso no es así. Pero llegará el día cuando ya no tenga más oportunidad, pero antes de ese día, bueno, obedezca a Dios. Y dice la palabra del Señor, vamos a repetir este versículo, el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario. Porque si Dios ve que nosotros, vamos a poner un ejemplo bíblico, estamos como Job. ¿Qué le pasaba a Job? Bueno, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero había un detalle en él. Él no conocía a Dios. Él tenía temores. Y todo eso que él temía, eso fue lo que le vino. Porque el diablo sabía que él le temía eso. Entonces, ahí fue donde lo atacó el diablo. Ese era su punto débil. Ese era su talón de Aquiles, vamos a decirle así. Entonces, si sabemos que tenemos un punto débil, un aspecto de nuestra vida que no está muy fortificado con Dios, entonces vamos a atacar ese punto. Cuando la Biblia nos habla sobre portillo, un portillo, los que viven en el campo saben lo que significa un portillo. Un portillo es un alambre que se partió y quedó un espacio sin alambre por el cual los animales se pueden salir. Ese es un portillo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros si sabemos que en nuestra vida hay un portillo, hay un espacio o un aspecto en nuestra vida por el cual el diablo se puede meter o el diablo puede causar daño por allí. Entonces, debemos atacar eso. Vamos a arreglar la cerca. Eso es lo que se hace en el campo. Bueno, vamos a tapar ese portillo. Vamos a arreglar aquí. Vamos a arreglar allá. ¿Tenemos algo que arreglar? Arreglémoslo. Y sigue diciendo la palabra, para que la prueba de vuestra fe, porque Dios nos revela la palabra, la fe es revelación, y Dios nos da la revelación, pero esa revelación también va a ser probada, esa fe va a ser probada. Usted dice, yo sé que Dios me perdonó, porque la palabra lo dice, y yo sé que Dios me dio testimonio de que ya Él me perdonó. Entonces eso va a ser probado. Dios me libertó. Lo dice usted, Dios me libertó a mí y Dios me reveló a mí que yo soy libre. Ah, bueno, usted va a ser tentado. Usted va a ser probado. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el metal de los metales, el más precioso es el oro.
el de mayor valor. Entonces la fe, Dios la compara con eso, con el oro, o más preciosa, imagínense. Tiene más valor que las cosas naturales, la fe. El cual perece, hablando del oro, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza. Esa fe tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Jesucristo es manifestado, Jesucristo se manifiesta por medio de sus hijos, por medio de esos instrumentos, herramientas que Él ya tiene, que ya Él procesó y sabe que son herramientas útiles para Él. Él se manifiesta y entonces a los demás, ¿en qué condición los encuentra Dios? En la condición del mundo. No los halla en alabanza, gloria y honra, sino que los halla haciendo las cosas del mundo, descuidado, conformado al mundo. Dios no quiere eso para sus hijos. Dios no quiere que nosotros seamos hallados descuidados, o sea, fuera de la palabra. No, Dios quiere que seamos hallados en alabanza, gloria y honra, en las cosas buenas. La gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? El poder de Dios manifestado. Y entonces dice, cuando Jesucristo fuera manifestado, así es como se va a manifestar. No piense, muchas personas piensan que el Señor va a venir en persona y se va a parar al lado suyo y se va a manifestar. Dios lo podría hacer, o Él lo podría hacer, pero no lo va a hacer. Él tiene poder para hacerlo, pero Él no lo va a hacer así, porque sería muy fácil. Entonces, si como dijo un hermano, si la salvación fuera fácil, entonces todo el mundo sería salvo. Si el evangelio fuera fácil, todo el mundo tomara la decisión, pero no. El evangelio verdadero, lo estamos hablando del verdadero, no las perversiones que existen hoy en día. No, el evangelio que no se pervierte. El evangelio verdadero, el que está escrito en la Biblia. El Señor Jesús lo dijo. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, hay un evangelio que es el verdadero y hay un evangelio falso. Usted preguntará, bueno, pero ¿cómo hago yo para saber? Bueno, concuerda con la palabra, porque ese evangelio tiene que concordar con la palabra, porque se supone que es el Espíritu Santo el que está haciendo el trabajo. El Espíritu Santo diciéndole a usted qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer, a dónde va a ir. Entonces esa es la manifestación de Dios. ¿Cómo? En alabanza, en gloria y honra. Así como se manifiesta Dios. El poder de Dios se manifiesta en usted. La gloria de Dios se manifiesta en usted. La alabanza todo el tiempo están allí. En espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Al cual no habiendo visto, hablando del Señor Jesucristo, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Porque muchas personas quieren yo quiero ver a Dios, dicen muchos. La Biblia dice que no podemos ver a Dios y vivir. Es tan espléndido Dios, tan grande, que una persona lo ve y se muere. Dice la Biblia que los montes, los cerros, se derriten en su presencia. Y hubieron hombres y mujeres de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que lo vieron, como Manoa y su mujer. Ellos vieron a Dios y no murieron, pero fue casos especiales en los cuales Dios necesitó mostrarse. Y dice la palabra que al cual no habiendo visto, le amáis. No lo hemos visto. Con estos ojos naturales no lo hemos visto. Pero con los ojos espirituales sí lo hemos visto porque es una promesa, otra promesa de Él. Él dijo, el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. O sea que el que decida pertenecer a Dios, a Jesucristo, entonces ese sí lo va a ver. El que reciba esa redención de Dios, el que Dios lo redima, el que Dios lo rescate, que lo liberte, ese sí lo va a ver. Pero el mundo no lo va a ver. ¿Por qué? Porque el mundo está en su condición, en una condición natural, en una condición carnal. Nadie puede ver a Dios en esa forma o en esa condición. Aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Inefable, como le expliqué hace unos momentos, es que no se puede expresar con palabras. O sea, el gozo que hay en nosotros, que es el mismo gozo de Dios, porque Él lo hace todo. Él es todo y está en todo. Entonces, el gozo que usted pueda sentir, ese gozo inefable y glorificado del que habla la Biblia, es el mismo gozo que Dios le dio. Es una manifestación del Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso son manifestaciones de Dios, manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces ese gozo que usted va a tener no es su propio gozo, no es un alegrón como dicen por ahí. No, es gozo, es paz, es amor. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la revelación? La salvación, el rescate, la redención. Ese es lo que Dios quiere alcanzar. Dios quiere redimirnos. Como les dije, algo que estaba caído, regresarlo a su forma original. O restaurarlo. Como les estaba también explicando, regenerado. Algo que estaba dañado, regresarlo, porque cuando se cayó se dañó. En el principio el hombre y la mujer estaban bien, pero decidieron desobedecer a Dios y eso le trajo consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Fueron dañados. El pecado los dañó, el pecado los corrompió, el pecado los mató, porque eran eternos y al final murieron. Se puede leer en el libro de Génesis, capítulo 5. Adán murió igual. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en esa forma, en esa condición caída. Pero Dios en este tiempo nos ha rescatado, nos ha redimido. No es que Dios lo está haciendo hoy, no, ya eso estaba pago. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya había sido muerto. O sea, eso ya estaba hecho. Lo que pasa es que no se había consumado, pero ya estaba hecho. Y llegó el tiempo cuando se consumó. Que el Señor Jesús predicó 3 años y medio, después fue tomado como no es como le dicen la gente por ahí. No, que los judíos mataron al Señor Jesús. Podemos decirle que no, porque el Señor dijo, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea que Él fue el que la ofreció. Él la ofreció como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, así como debemos nosotros también ofrecernos a Él. Y dice la palabra, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso, de eso que le estamos hablando, de la redención. ¿Qué es la redención? La salvación de sus almas, el rescate de su alma, porque Dios puede sanarlo a ustedes, su enfermedad. Dios puede resolverle su problema, Dios puede hacer cualquier cosa.
pero mañana sigue teniendo el problema. Pero Dios está más interesado en lo espiritual. Dios está más interesado en su alma, en que su alma sea de Él. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando habla del sello, ese sello es el Espíritu Santo y ese sello es en el alma, en el corazón. Entonces cuando Dios lo sella, entonces ya usted es pertenecer de Dios. Obtuvo el fin de su fe, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Entonces cuando a nosotros también nos vienen esas aflicciones, como dice acá, esas aflicciones cuando vienen a nuestra vida, entonces eso es parte de la redención, parte del rescate. El Señor Jesús dice acá, vamos a leer el versículo 11 completo, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A nosotros también tenemos que pasar por ahí. Como les dije, si fuera fácil, todo el mundo sería salvo, todo el mundo sería redimido, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque hay aflicciones, hay sufrimiento, hay dificultades. Estamos en la condición de esclavo. Usted puede leer en la Biblia, en el libro de Éxodo, la condición de esclavo en que estaba el pueblo de Israel. Y cómo fueron rescatados por Dios, cómo fueron redimidos por Dios, con mano fuerte y poderosa. ¿Por qué? Porque y sufrieron, tuvieron que pasar trabajo, duraron 430 años esclavizados. A lo mejor no fueron los 430 años llevando palos de los egipcios, pero sí duraron un tiempito. ¿Y cómo fue que Dios los escuchó? Cuando todos a una clamaron. Eso es lo que está esperando Dios en este tiempo que nosotros hagamos. Que usted y yo hagamos. Que clamemos todos. No es una parte la que va a clamar. No, el Señor está esperando. Si clamamos todos, pasa lo que pasó allá en Israel. El Señor nos liberta también de ahí, de la esclavitud. Pero como hay unos pocos, habemos unos pocos clamando, entonces unos pocos son los que somos libertados. Mucha gente quiere que las cosas vuelvan a la normalidad otra vez. Y no es malo desear eso. ¿Pero para qué? Para volver a la misma rutina de antes. Las licorerías llenas, la maldad multiplicándose, la obra de las tinieblas manifestándose por ahí. Todas las cosas, el mundo de esta edad se compara con el tiempo del profeta Noé. ¿Cómo era? Una edad, las personas, el continuo pensar del corazón del hombre era de continuo hacer el mal, dice la Biblia. Y hoy en día, ¿qué vemos? Lo mismo. Por eso es que Dios nos trae estos temas. Por eso es que Dios a cada momento está llamando. No solamente por mí, por mis hermanos que predican acá también. Haciendo el llamado, dándole la palabra, diciéndole la verdad. Porque hay mucha gente que ni siquiera saben qué quiere decir verdad. Verdad es Dios mismo.
Nosotros estamos aquí no para presentarle a usted una religión, no para convencerlo a usted de cambiarse de religión, no. No estamos acá con ese fin. El fin es el fin de Dios. El fin, como dice acá, la salvación de su alma. Por eso es que Dios nos tiene acá, para que usted sea salvo. Y debemos decirle la verdad sin ponerle pañitos de agua tibia, como dicen por ahí. Le dicen, no, mire, usted acepte al Señor. Escuché esta semana a un hermano diciendo que si usted va a la iglesia ya usted es cristiano. No es así. ¿Y cuál es mi deber? ¿Cuál es mi deber si yo veo que ese hermano es un hermano porque le entregó su vida al Señor Jesucristo, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador? Pero la religión lo torció. La enseñanza falsa, la doctrina falsa lo torció. Y hasta me dijo que, sí, hay cosas que no vale la pena nombrarlas. Pero dijo eso. Una de las tantas cosas que dijo, que si usted va a la iglesia es salvo. Yo le dije, no, hermano, usted está equivocado. Y yo le dije, no es mi intención contender con usted. Mi intención es que usted predique la palabra como es, lo que dice Dios, no lo que diga la religión, ni lo que diga la denominación, ni lo que diga cualquier persona, no, es lo que dice Dios. Porque tenemos escritura, porque cualquiera podría decir, no, pero es mejor no decirle nada y orar y esto. La palabra de Dios nos hace responsables. La palabra de Dios nos hace a nosotros responsables si esa persona no escucha la verdad y se pierde. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice la palabra, cuando yo dijera al impío, Dios hablando, es Dios, preste mucha atención a esto, es Dios hablándole a usted y a mí. Cuando yo dijera al impío, dice Dios, de cierto morirás. O sea, que Dios le diga al impío, es una persona que no tiene piedad. Y piedad es ser como Dios. O sea, si usted no es como Dios, usted es un impío. Usted podrá tener muchos años en la iglesia, usted podrá tener un cargo en la iglesia, lo que sea. Pero si usted no es como Dios, usted es un impío. Esa es la verdad. No podemos ponerle pañito de agua tibia y darle palmaditas en el hombro y decirle, sí, hermano, no, está bien, siga así, hermano. Siga así que Dios poco a poco le va a ir enseñando. No. Mire lo que dice la palabra. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y eso es lo que Dios le está diciendo en esta hora, que le está hablando a usted de redención, rescatándolo de la condición de muerte. Porque en esa condición, si usted sigue en esa condición del mundo, o religiosa, conformada, entonces usted está en peligro de morir. Y de no le estamos hablando de la muerte de este cuerpo, estamos hablando de la muerte espiritual, que es la muerte segunda que dice la Biblia. La muerte del alma. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, ni le hablares, Dios está hablando claro. Dios le dice al pecador hoy en día, de cierto morirá. Si sigues por ese camino, morirá. Tienes que cambiar ese camino. Acepta el camino provisto por Dios. Expresa que si crees eso, que si lo crees y que si vas a aceptar al Señor. Esa es la solución. No es nada trabajoso del otro mundo, no.
es algo que Dios quiere que usted haga y que yo haga y que cualquier persona que en la condición que se encuentre lo haga, que busque más de Él. Entonces, si Dios me dice a mí, di esto, y yo no lo hago, así como hice con este hermano que les estoy contando, que el hermano dijo que si voy a la iglesia yo soy cristiano. Si acepto al Señor, recibo el Espíritu Santo. Esa es una falsedad. Yo le dije, hermano, usted está confundido. Eso no es así, hermano. Pídale, cuando ore, pídale a Dios revelación. No, ¿qué es esto? Si le buscamos la vuelta al asunto, el diablo nos va a poner cómo buscarle la vuelta. Si vamos a buscar excusas, el diablo nos va a dar una excusa. Pero ¿qué debemos hacer? Aceptar lo que Dios dice. Entonces, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, si tú no le dices la verdad, si tú no le dices qué es lo que, en dónde está fallando, y que si sigue en esa condición está en peligro de muerte, entonces mire lo que dice la palabra. Para que el impío sea apercibido de su mal camino, porque va por mal camino, está enseñando cosas que no son. Otra cosa que me dijo es, no, la Biblia dice, el plan de salvación de Dios está en la Biblia, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de hablar en lengua para que reciba el Espíritu Santo. Eso no, la Biblia no dice así. Es algo que la religión le agregó, porque toman los dones del Espíritu como una evidencia de que Dios está en su corazón. Eso es falso. Entonces, mire lo que dice la palabra. Para que el impío sea percibido de su mal camino. Lo vuelve a llamar impío. No está viviendo la vida como la vivió Jesucristo. No está siendo como Dios. Y ser como Dios es ponerse en el lugar del hambriento, del necesitado, del desamparado, del enfermo. Eso es ser como Dios. Para que el impío sea apercibido de su mal camino. O sea, para que cambie ese mal camino. A fin de que viva. Eso es lo que anda buscando Dios con nosotros. Dios anda buscando es hacernos un favor. Dios no es que anda buscando provecho para Él. No. Dios anda buscando hacernos un favor. A fin de que viva. El impío morirá por su maldad. Porque se quedó en esa condición. Yo no le dije nada. Y se murió en esa condición. Entonces él va a morir por su maldad. Mas su sangre demandaré de tu mano. Si yo no le digo nada, Dios me va a culpar a mí. Porque no le dije. Porque no le dije la verdad. Porque no lo apercibí. No hice mi trabajo de advertirlo. De atalaya. Estamos llamados a eso, a estar muy alerta, como los atalayas. Los atalayas estaban en la torre y si venía el enemigo, le tocaba la trompeta y alertaba al ejército para que se apercibieran. Así tenemos que hacer nosotros hoy. Apercibirlo, si va por mal camino, apercibirlo para que no muera. Entonces, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. ¿Por qué? Porque yo le advertí. En este tiempo, en este momento, yo estoy haciendo eso con usted. Le estoy advirtiendo que no siga por ese mal camino. Si usted examina su vida y dice, no, yo voy por buen camino, gloria a Dios por eso. Amén, le creemos. Pero si usted está llamado a hacerse un examen, un autoexamen, usted mismo,
examine su vida espiritual. ¿En qué condición está? Su diagnóstico tiene que ser sincero. Si está fallando, corrija y pídale perdón a Dios. Si tiene cosas que arreglar, vaya a arreglarlas. Y después pídale perdón a Dios. Primero a la persona y después a Dios. Hay muchos que dicen, no, bueno, yo le pedí perdón a Dios porque yo ofendí a tal persona. No, ajá, ya, arreglaste. No, porque no, Dios no toma en cuenta eso. Sí, lo toma en cuenta. Aún la Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, que vayas tú y le redargullas, que vayas tú y le pidas perdón, habiendo él pecado, habiéndote él ofendido. No solamente tu hermano, a quien sea. Alguien que te ofendió, ve a él y le pides perdón. No, porque él fue el que me ofendió y yo no le voy a pedir perdón. Eso es orgullo. Entonces, mire cómo Dios pone la cosa. Entonces, si usted le amonesta, o yo, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, sigue la misma cosa, sigue enseñando las cosas torcidas, sigue diciendo que cualquiera que vaya a la iglesia es cristiano, que si habla en lengua recibe el Espíritu Santo, sigue diciendo esas cosas. No es que está mal que usted vaya a la iglesia, sí, está muy bien, es bueno que usted vaya a la iglesia. No es que está mal que usted hable en lengua, usted puede hablar en lengua, pero vea lo que dice la Biblia sobre eso. Lea el libro de 1 de Corintios y pídale revelación a Dios para que Dios le explique eso que está escrito ahí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Él morirá por su maldad y tú habrás librado tu alma. ¿Por qué? Porque le avisaste, porque tú lo advertiste. Tú le dijiste, mira, no sigas haciendo lo malo, no sigas enseñando eso. No sigas enseñando esas cosas falsas. Entonces, si usted le advierte y esa persona obedece, entonces, gloria a Dios, porque se salva. Pero si no obedece, muere por su maldad y se pierde. Porque no obedeció. Y es Dios mismo. Porque mire lo que dice el versículo 18, comenzando. Cuando yo dijere al impío, es el mismo Dios usando herramientas, usando instrumentos para decirle a usted las cosas. Entonces tiene que tomar una decisión, pues. Y saber que es Dios. Y saber y reconocer que usted está fallando. Yo pensé esto cuando escuché a mi hermano Ramón Camacho. Yo siempre hablaba y decía que la primera revelación es cuando Dios le revela al hombre que sus pecados son perdonados. Resulta que Dios me dijo, no, así no es. Por la boca de mi hermano que cuando estuvo predicando. Decía el Señor por mi hermano, que la primera revelación es cuando Dios le dice a usted que es un pecador. Cuando Dios le revela a usted que usted es un pecador. Esa es la primera revelación. ¿Y qué hace usted? Reconoce que usted es un pecador. Se humilla, hace lo que le agrada a Dios. Pero también hay casos que Dios le revela que es un pecador y dice, yo no tengo pecado. Yo tengo mi esposa, yo respeto a mi esposa, yo no tengo vicio, yo no parrandeo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Ajá, pero te voy a hacer una pregunta en el día de hoy. ¿Tomaste decisión por el Señor? ¿Aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador? Si no lo has hecho, hazlo. Si ya lo hiciste, gloria a Dios. Sigue avanzando, porque el camino no se termina ahí. Ahora es que hay camino que recorrer. En días atrás, conversando con un vecino, me dice, él trabajó de mesonero y me dice que hay religiosos que
él trabajaba en un ambiente familiar, en una cosa así que vendían bebidas alcohólicas y vendían comida. Y habían religiosos de cierta denominación que iban allá y decían, nosotros no podemos consumir bebidas alcohólicas porque eso es pecado y eso no lo acepta Dios. Pero nosotros bebemos una cosa que llaman refajo. Y yo le digo, ¿qué es eso? Primera vez que escucho esa palabra. No, eso es en una jarra vierten 3 cervezas y vierten un refresco de colita. Eso es lo que beben. Y yo dije, ¿cómo es el diablo de astuto? ¿Cómo engaña a la gente? Entonces su religión le dice que eso no es malo. Su denominación le dice, no, pero que usted tiene que refrescarse. Usted tiene derecho de tomarse eso que es refrescante. No, eso es del diablo. Y en esta hora, Dios le está advirtiendo a usted. Si usted hace eso, usted es un impío. Es lo que dice la palabra. Usted es un impío si hace esas cosas. Entonces, ¿qué hago? Que Dios le está diciendo, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si sigue haciendo esas cosas, va a morir. Porque así como el Señor Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así mismo podemos decir en este caso. No es necesario que se tome la cerveza, así vaya mezclada con refresco. Solamente el deseo de tomársela ya pecó. Y habían otros que andaban allí con ellos, hermanos, vamos a llamarlo así, porque son hermanos, tomaron decisión por Cristo, pero están equivocados y Dios les advierte en esta hora para poder rescatar su alma de la perdición, del mundo. Entonces Dios les advierte y le hace esa exhortación, que solamente con desear tomarse una cerveza, ya se la tomó. El enemigo es muy astuto y disfraza las cosas. Cuando yo estaba, voy a contar esto como testimonio. Cuando yo estaba comenzando en los caminos del Señor, yo acepté al Señor y mi esposa también, y veníamos con mi hija acá al tabernáculo, escuchábamos los cultos. En una oportunidad mi esposa le compró un brillito de uña a mi hija. O sea que eso es transparente. Y cuando yo llego a la casa que veo la cosa, le digo, esto no se debe hacer. Esa es la enseñanza que estamos escuchando, que eso no se... No, pero es transparente. El diablo se disfraza, le dije yo. Pues esa misma semana el Señor lo dijo en la predicación. Y yo lo que hice fue mirarla. Automáticamente se deshizo de aquello. Botó eso. ¿Por qué? Porque el enemigo se disfraza. Entonces, hoy en día se disfraza diciéndole a la gente, no, si tú te tomas la bebida alcohólica con refresco, estás bien. No está bien. De cierto morirás, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo la palabra. Los vicios, eso es un vicio. Los vicios son demonios. Todos los vicios son demonios, igual que todas las enfermedades. Entonces, la lucha contra ese demonio no es contra carne y sangre. La palabra lo dice. Es contra principados, contra potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires. Entonces, usted no puede pelear contra eso humanamente, no. Tiene que pelear contra eso espiritualmente, con el Espíritu Santo, con la armadura de Dios, de la cual les hablé hace unos momentos. Les hablé de la armadura de Dios. Tiene que pelear con esa armadura, con esas armas que Dios le dio. No puede ser por usted mismo, ni porque su religión lo apoya. Mire, las religiones apoyan distintas cosas, pero no quiere decir que eso sea de Dios. Una religión es una cubierta, algo que inventó el hombre para tratar de cubrir el pecado, lo que hizo Adán allá en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Adán? Pecó y cuando vio que estaba desnudo se tapó con hojas de higuera. Hizo delantales, dice la Biblia, con hojas de higuera.
Entonces trató de cubrir el pecado con algo hecho por él mismo. Eso es la religión. Tratan de cubrir el pecado con una religión hecha por el hombre, porque Dios no está de acuerdo con las religiones. ¿Sabía usted eso? Dios no está de acuerdo con las religiones. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo va a decir eso? La Biblia lo dice. No lo dice textualmente, pero ahí está. Se lo voy a comprobar. Si Dios estuviese de acuerdo con las religiones, le hubiese dejado el delantal de hoja de higuera a Adán y a Eva. Le hubiese dejado el delantal de hoja de higuera. Pero la Biblia dice que Dios los vistió con pieles de animales. O sea, que le quitó ese delantal que ellos se hicieron. Esa religión que se hicieron, Dios se las quitó. Y cubrió el pecado con algo provisto por él. En este tiempo, Dios también ha provisto la forma de usted llegarse a Dios, de ser rescatado por Dios, redimido por Dios. Otra prueba, el Señor Jesús no nació en el templo donde estaban los religiosos. Ahí en ese templo estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los escribas. Bueno, en la Biblia había otros más. Hasta los libertinos, dice la Biblia, en el libro de los Hechos. Habían unos llamados los libertinos, o sea que esa religión, esa denominación, que llaman hoy en día libre, que son así, piensan, tienen su religión para adelante, hacen cualquier cosa y no, Dios no ve eso. Eso no es de ahorita, eso es de muy atrás. Entonces, esas religiones, Dios no estaba de acuerdo con ninguna de ellas. El Señor Jesús les dijo hipócrita, porque era Dios mismo diciéndole hipócrita. Y en este día es lo mismo, le llamamos otra vez hipócrita. ¿Por qué? Porque a lo malo le dicen bueno. Y Dios dijo que hay de aquel, y un hay en la Biblia, hay que tener mucho cuidado de no caer en esos hay. Hay de aquel al que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. Entonces al refajo ese, que es un vicio ligado con refresco, le dicen bueno, eso es malo, eso es del diablo, el diablo disfrazado. Entonces hoy en día hay que tener mucho cuidado, porque el Señor dijo en Mateo 24 que esos dos espíritus serían muy parecidos. El espíritu del diablo y el Espíritu Santo serían tan parecidos, o sea, serían tan semejantes, o sea, tan muy parecidos, que engañarían, si fuera posible, a los escogidos. ¿Por qué? Porque hoy en día anda el religioso con la Biblia así y dice, no, yo también soy cristiano, yo soy cristiano, pero yo me tomo mi refajo y yo hago esto y puedo hacer aquello, y de vez en cuando le echo una silbadita por allá a las mujeres, porque no hay que ser tan fanático, dicen. Eso lo dice el diablo. ¿Por qué? Bueno, que se oiga nuestra voz clamando contra la injusticia. Eso es lo que debemos hablar nosotros, lo que debemos advertirlo a usted, de no caer en eso. Porque si cae en eso, está en peligro de muerte. De cierto morirás, dijo el Señor. Eso no lo inventé yo, está escrito en la Biblia. El libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. No lo inventé yo. Entonces, pero ¿cómo hago yo? Dice usted, ¿cómo hago yo para vamos a suponer que usted es un mundano, usted es un impío, usted nunca ha tomado decisión por el Señor? Como le dije, usted puede ser muy buena persona, puede que no tenga vicio, puede ser que tenga respete a su esposa y tenga todo bien, pero si no ha tomado decisión por el Señor, usted es un impío. Porque es imposible que usted sea piadoso sin tener
al piadoso por dentro. Es imposible. Entonces Dios primero nos rescata de la vana condición del mundo. Y esa redención es en varias, vamos a decirlo así, en varias etapas. Primero lo rescata del mundo, o de la condición del mundo, o de la religión, de la denominación. Dios lo rescata de ahí. Porque si usted se queda ahí, le pasa lo que dice aquí: de cierto morirá. Porque está en la condición del mundo. Nunca, una persona en esa condición nunca va a recibir el Espíritu Santo. Al menos que puede ser que esté en esa iglesia. Pero si esa persona de verdad busca a Dios en oración y en consagración, busca a Dios de verdad, ahí en esa denominación Dios le da el Espíritu Santo. Pero esa persona no se va a quedar ahí. Esa persona, como ahora va a ver las cosas diferentes, no se le va a hacer fácil, va a ser rechazado. Y hemos visto esos ejemplos. La persona está en la denominación. Dios le revela la verdad, la palabra. Y dice, pero que a mí en mi iglesia, ¿por qué no enseñan esto así? Entonces va y le pregunta al pastor, no, deje eso quieto. No se ponga a leer la Biblia porque que lee mucho la Biblia se pone loco. Eso es lo que enseñan. Entonces, esta persona dice, no, pero es que esto está en la Biblia, esto está explicado aquí. Y Dios ya me lo reveló y Dios dice esto. Dios me dice que si me quedo en esta condición, me voy a morir. Entonces, no, yo no quiero eso. Yo voy a orar. Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Yo quiero el Espíritu Santo. El Señor lo va a limpiar y le va a dar el Espíritu Santo. Cuando tenga el Espíritu Santo, cuando abra la Biblia, va a decir, con razón aquí dice esto, ahora sí lo entiendo, porque el Espíritu Santo se lo va a revelar. Y le va a decir al pastor, mire, lo que usted me dijo, eso no es así. Lo que usted me dijo es contrario, ¿sabe? Aquí en la Biblia dice esto y esto y esto. Ah, no, pues este hermano ya se alzó. Este hermano se embochinchó. No, se está revelando. No se está revelando. Dios le está revelando la palabra. Vamos a expulsarlo, lo expulsan de la iglesia. Así como expulsaron al hombre ciego aquel que el Señor Jesús sanó. Porque dijo, bueno, yo lo que digo es que es profeta, porque yo antes no veía y ahora veo. Así va a decir el creyente que cuando de verdad busque a Dios, ese creyente que está en la denominación, la misma denominación lo va a sacar. ¿Por qué? Porque no cuadra con ellos. Es como, ahí va a ser como la gallina que el granjero le puso un huevo de águila. Y la gallina empolló los huevos. Salieron los pollos y salió el águila también, el aguilucho. Y ese águila veía a la gallina comiendo lombrices y escarbando en el estiércol. Y ese aguilucho miraba así. Es que no me apetece eso. Come, que es bueno. Tómate tu refajo, que es bueno. Tírale el piropo a la mujer allá, que sea bueno. Eso no te va a quitar el cielo. Y es lo que enseñan ellos. Y el aguilucho dijo, no, esto no. Hasta que un día escuchó la mamá águila llamando. Ahí se dio cuenta quién era. Así va a ser con usted, si usted está en esa condición. Dios le va a revelar la palabra y le va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios mismo. Pero usted tiene que estar alerta, a la expectativa, esperando a la expectativa, sí. Esperando para cuando venga esa palabra, tomarla y creerla y atesorarla en su corazón. Entonces cuando usted llegue a esa condición, la religión le va a decir, no, vas a tener, no puedes venir más a nuestra iglesia porque ya tú no estás viendo las cosas como nosotros las vemos, tú te desviaste. No fue que se desvió, fue que tomó el camino verdadero, él o ella. Entonces es para nosotros meditar
y llegar a una determinación. ¿Qué quiero yo? O sea, ¿qué quiero yo que acontezca en mi vida de aquí en adelante? Muchas personas en el mundo hoy desean es que el Señor le dé dinero, que el Señor le dé carros, casas y comida por montón y cosas así, lo material. Pero Dios está esperando es una decisión suya de buscarlo a Él y de anhelarlo a Él. De que usted de verdad busque eso con insistencia, como dice la Biblia, con insistencia. Entonces, allí Dios va a ver que de verdad, cuál es su deseo. ¿Cómo puedo hacer yo para comenzar en eso? Bueno, lo primero que tiene que hacer es pedirle a Dios revelación. Ore y pídale a Dios revelación. Tome la decisión y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Él es el primer paso. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y siga orando y siga insistiéndole al Señor, pidiéndole, Señor, prospérame. Porque el mundo ve la prosperidad como las cosas materiales. Pero Dios nos dice que debemos buscar primeramente lo espiritual. Nuestra alma tiene que estar primero en prosperidad. Y después que nuestra alma esté en prosperidad, bueno, ahí vienen todas las cosas demás. Porque el Señor va a hacer así como hizo con el rey Salomón. Salomón no le pidió riqueza, pero Dios se las dio. Usted no le va a pedir riqueza a Dios. No le va a pedir las cosas materiales, pero Dios se las va a dar. Pero busque primero lo espiritual. Enfóquese primero en lo importante. No busque primero las cosas menos importantes y de último va a dejar lo importante. No. Busque primero lo importante. Entonces, ¿cómo hace? Acepte que esa sangre que se derramó allá en la cruz del Calvario fue por usted. Esa sangre es la que lo limpia a usted. Esa sangre es la que lo redime del pecado, de la condición del mundo, de la impiedad. Como dice la Biblia en la escritura que leímos de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Que Dios le habla allá al impío. Te vas a morir si te quedas en esa condición caída. Pero Dios le da la oportunidad de ser redimido, de ser rescatado por medio de la sangre. Porque eso es lo que dice la Biblia, la sangre. Vamos a leer esta escritura, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo. No es que nos va a bendecir, nos bendijo. Ya eso está pago. Con toda la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Hay un lugar que usted debe ocupar. Un lugar espiritual. Una posición en cuanto a la palabra. Usted tiene que interesarse en eso. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo. Por eso le dije que es en varias etapas la redención. Cuando Dios lo rescata del mundo, esa es una parte de la redención. Cuando Dios lo limpia, le limpia su corazón, le limpia su alma de toda inmundicia, de toda cosa, de todo rencor, de toda cosa contraria a Dios, es otra parte de la redención. Cuando Dios le da el Espíritu Santo, es otra parte de la redención. Esa es la redención espiritual. Pero hay una promesa, que es la redención de estos cuerpos, de la cual mucha gente no habla. Pero es necesario que usted la sepa. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Tal vez usted nunca había escuchado eso. Este cuerpo va a ser transformado. Va a ser transformado, lo que dice la Biblia. No lo estamos inventando nosotros, no son inventos, dogmas de religión, nada de eso, no. Son cosas que están escritas en la Biblia. Este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo en esta condición
mortal no puede servirle a Dios de la forma correcta. No podemos servirle a Dios, pero tenemos límites. Nosotros nos esforzamos por servirle a Dios y hacer lo mejor para Dios, pero tenemos límites. Porque este cuerpo humano tiene límites, se cansa, se debilita. Pero el cuerpo en el cual el Señor nos va a transformar, ese es un cuerpo que no se cansa. Es un cuerpo que no se va a agotar. Un cuerpo así como el de Él. Entonces, a ese es de lo que el Señor quiere darle a usted conocimiento hoy. Que no es solamente conformarse con lo que la religión le diga, no. Dios nos separa de esas cosas. Ahí le leí en Ezequiel. Si yo dijera al impío, pues el impío puede ser una persona que esté en la iglesia, pero no está haciendo lo que Dios le dice. No ha tomado decisión por Dios, puede entrar a la iglesia, cualquiera puede entrar. Pero si no ha tomado decisión por Dios, es un impío. No tiene a Dios por dentro, piedad. O sea, impío es que no es como Dios. Y piedad es ser como Dios. Entonces, la religión dice, si usted va a la iglesia, usted es un cristiano. No, eso es falso. Y estamos llamados a decirle a usted la verdad. Entonces Dios nos separa de eso. ¿Para qué nos separa? O sea, Dios nos agarra de ese montón que está ahí y nos pone por aquí aparte. ¿Para qué? Nos aparta, nos consagra. O sea, Él mismo en nuestro espíritu nos pone a que nosotros busquemos más de Dios, nos consagra para Dios, nos aparta para Dios. Consagrarse es darle prioridad a Dios. Eso es consagrarse. Entonces, Dios lo hace que es Él mismo haciendo el trabajo, que usted se consagre para Él, que usted le dé prioridad a Él. Entonces, cuando Dios haga eso, entonces ya usted no va a vivir su propia vida, ya usted no va a hacer lo que usted le provoque, o usted no va a ir a donde usted le provoque ir, no va a hablar lo que le provoque hablar. No, ahora usted va a hacer lo que Dios le diga, usted va a vivir para Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando pase eso, Dios ahí está sacándolo, apartándolo, consagrándolo para Él, para que andemos, o sea, para que podamos andar en este mundo. Porque si usted está desapercibido sin Dios, el mundo lo absorbe. Usted se va a encontrar haciendo las cosas que hace el mundo o el sistema. La sociedad hace cosas que dice, no, esto es bueno, aprobado por la sociedad, pero Dios dice que es malo, que no se debe hacer. La religión le dice a usted, tómese su cosita, su refajo. No lo haga. No se conforme a las cosas del mundo. Entonces, el mundo, usted se va a encontrar, si usted se dice, no, yo no creo eso que está hablando el hermano ahí, yo voy a seguir mi vida como la llevaba. Usted se va a conseguir haciendo las cosas que hace el mundo, desobedeciendo a Dios, conformado al mundo, buscando las cosas menos importantes. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted no puede evitar desenvolverse en el mundo, ¿verdad? Pero no se mezcle en eso. No participe con las cosas del mundo. No se haga participante con ellos. Hágase participante de las bondades de Dios más bien, de las maravillas de Dios, de la manifestación de Dios, de todo lo que hemos hablado y que ha estado escuchando. Entonces, ¿para qué? Para que usted pueda andar en el mundo y el diablo no pueda señalarlo, no pueda condenarlo y decir, mira, ¿y qué es evangélico? ¿Y qué es cristiano? Muchas personas están pendientes de, cuando alguien dice, no, yo soy cristiano, están pendientes esperando cuando falle, haciéndole el trabajo al enemigo. Pero usted, si usted le permite a Dios redimirlo, usted le permite a Dios apartarlo del mundo, consagrarlo, usted se consagra, usted vive para Dios,
usted va a andar en el mundo sin preocupaciones. Usted no va a andar preocupado. Dígame si se me salió una grosería. Dígame si le silbo a una muchacha por allá. Dígame si le tiro un piropo. No. Usted no se va a preocupar por eso. ¿Por qué? Porque va a estar Dios ahí respaldándolo. Y cuando cualquier cosa de peligro que Dios vea, Dios le va a advertir. El mismo Espíritu Santo le va a decir, cuidado con esto. No camines por ahí. Cuidado por este lado. No vayas a tal sitio. Por eso que le estoy diciendo, no, usted no va a ir a donde usted le provoque ir. No, usted va a ir donde Dios le diga que vaya. Usted va a hablar lo que Dios le dice que hable. Y haciendo de esa forma, entonces estará agradando a Dios. Usted va a obtener el beneficio que Dios espera para usted. Como dice la escritura que leímos de primera de Pedro. Usted va a obtener el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe es que usted conozca la verdad. No que conozca una religión. No, que usted conozca la verdad, que usted le dé la razón a Dios. Y que usted diga, no, de ahora en adelante yo voy a eliminar eso de mi vida. Yo voy a apartarme de eso. No es fácil, como le estoy diciendo, porque nosotros también anduvimos en esa condición. No es fácil renunciar a esas cosas, pero con la ayuda de Dios usted lo va a hacer. Con la ayuda de Dios es fácil. ¿Por qué? Porque ya no lo estaremos haciendo nosotros. Sería Dios mismo. Nosotros tenemos que solamente rendirnos en la mano de Dios, quedarnos quietecitos y rendirnos en la mano de Dios. Que la misma religión, el mismo mundo, los impíos, todo eso, ellos mismos lo van a desechar a usted. Pero no le importa que lo desechen los demás. Lo que le importa es que no lo deseche Dios. Eso es lo que nos debe importar. ¿Y para qué nos llama Dios? Para eso, porque Dios quiere que nosotros regresarnos a la condición original. Cuando Dios nos regrese a la condición original, como estaba Adán y Eva en el principio, entonces usted va a ser una herramienta útil en las manos de Dios. Pero ahorita aquí, en este cuerpo, usted tiene que demostrarle a Dios eso. Usted tiene que demostrarle a Dios que de verdad usted puede ser una herramienta útil en las manos de Dios. Dios no le va a exigir más de lo que usted pueda darle, no. Porque el Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él lo va a poner a trabajar para Él, pero no le va a ser trabajoso, no. Es ligera la carga de Dios. Él no le va a dar carga más de la que usted pueda cargar, no. Él le va a dar conforme a lo que usted pueda. Pero mientras usted busque más poder va a tener. En este cuerpo, imagínese cuando sea la redención de este cuerpo, que ahora entremos en el otro cuerpo. Entonces ahora va a ser Dios mismo haciendo las cosas. Y usted mismo, no es que va a ser otra persona, no, es usted mismo haciéndole, obedeciéndole a Dios en todo, ahí sí. Las obras que yo hice, vosotros también las haréis, dijo el Señor. O las que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Teniéndolo a Él aquí adentro. Teniéndolo a Él, la verdad. El conocimiento de la verdad. Muchas personas dicen, pero una vez alguien me preguntó a mí, pero tantas religiones, ¿y dónde está la verdad? Y la verdad está en su palabra. Hay una sola verdad. Pero esa verdad tiene que ser revelada por Dios. Porque usted la lee, mientras Dios no se la revele, y usted la lee, usted lo va a entender humanamente. Pero cuando Dios se la revele, ahí es donde la va a vivir. Ahí es donde la palabra va a cobrar vida. Entonces, Dios nos manda que avancemos. Que si vamos a un sitio, no vamos a dar un solo paso. No, damos paso. Así es con las cosas de Dios. Dios nos manda que avancemos. O sea, que busquemos más cada día prosperar en las cosas espirituales. No buscar la prosperidad material. No. Eso ya es segundo plano. Lo primero es Dios. Darle prioridad a Dios, como le estaba diciendo de la palabra consagrar. Conságrese a Dios y déle prioridad a Dios. Si Dios le dice, estaba yo hablando con una hermana hace unos momentos, que para obedecerle a Dios tenemos que estar dispuestos a sacrificar lo que sea. Si perdemos el trabajo, tenemos que estar dispuestos a perder el trabajo, a perder nuestra familia, aún nuestra propia vida. Si algo que para cumplirle a Dios tenemos que arriesgarnos, bueno,
que sea así. Y Dios no va a permitir que nos pase nada malo. Y si lo permite, es porque es mejor para nosotros. Porque la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. ¿Conoce usted su propósito? Si no lo conoce, esta es la hora. Si usted dice, no, pero yo amo a Dios, ¿le obedece? Si usted dice que ama a Dios, pero no le obedece, entonces usted no ama a Dios. Porque amor es obediencia. Ahora, si usted obedece a Dios en todo, entonces usted puede decir que ama a Dios. Pero siga avanzando, no se detenga, no se estanque. No, el Señor Jesús dijo que seríamos como ríos de agua viva. Cuando bebiéramos del agua que Él nos dé, que es la palabra, seríamos como río, como una fuente que brota para vida eterna. Ese es el avance. El río no se detiene, el río sigue avanzando todo el tiempo. Así debe ser nuestras vidas, avanzando en las cosas espirituales, avanzando en las cosas de Dios. Y si usted no ha llegado a esa condición, Dios lo está llamando en esta hora a hacerlo. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que siga haciendo la obra en nosotros y que nos siga hablando. Porque en estas predicaciones no aprende usted nada más. No, aprendemos aquí de este lado también. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Oremos. Señor bendito. Gracias, Padre Santo. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por tu exhortación. Gracias por tu advertencia, Señor. Muchas veces hacemos cosas, Señor, que nos parecen que están bien porque la sociedad y las leyes humanas lo aprueban. Pero cuando vamos a tu palabra, Señor, vemos que a ti no te agradan, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llevado a esa condición. Tú nos has puesto, has probado, Señor, nuestra fe. Has puesto a prueba, has permitido que el diablo nos tiente, pero tú nos has dado la fortaleza de tu espíritu, Señor, para no caer en las tentaciones, Señor, y para mantenernos firmes, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos una vez más en tus manos, para la gloria tuya, Señor, para seguir haciendo tu voluntad. Sigue hablándonos, Señor, sigue dándonos instrucciones. Estamos a la expectativa, Señor. Estamos alerta, esperando tu orden, Señor. Gracias, Padre. Ponemos también en tus manos, Señor, a estos hermanos, amigos, hermanos descarriados, Señor, que quieren reconciliar su vida contigo, Señor. Quieren empezar a consagrarse para ti, Señor. Quieren ser rescatados, Señor, de esa vana conversación, de las vanidades del mundo, de los vicios, de las drogas, de distintas cosas, Señor. Ellos quieren ser rescatados, Señor. Y estos hermanos que se examinan su vida y consiguen que hay algo religioso allí, Señor, algo que no está acorde contigo, Señor. Padre, ayúdalos también, Señor. Cada uno nos ponemos en tus manos, bien sea en la condición espiritual en la que estén, Señor, en tus manos para que tú empieces a obrar, Señor, para que tú empieces a darle prosperidad, para que tú los encamines, Señor, por el verdadero camino que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos todo en tus manos nuevamente y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias, todo en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le hacemos la invitación para el próximo servicio mañana a las 6 de la tarde para que usted siga siendo alimentado del Señor, siga siendo exhortado, alimentado, todo bajo la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y bueno, que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.